SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el salario mínimo interprofesional sube un 8%, hasta los 1.080 euros. Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos. Este era el anuncio de Pedro Sánchez, hoy. El SMI queda en 1.080 euros, sube un 8% este año y acumula ya una subida del 47 casi por ciento, 46,7%, desde que comenzaron las revalorizaciones. Elsa Llorente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Elsa, primero los números, primero los plazos y primero los afectados. ¿Cuándo, cuánto y a quién afecta todo esto? Sí, mira, el salario mínimo sube un 8%, como estás contando, se queda en 1.080 euros brutos en 14 pagas. Esta horquilla es la alta de lo que propusieron en el informe los expertos, pero esto lleva un tiempo legal para que entre en vigor. Se da un plazo de 7 días de consultas públicas y el día 14 va al Consejo de Ministros y quedará aprobado al día siguiente, que aparecerá en el BOE, pero con carácter retroactivo desde el 1 de enero. O sea, a los que ya les hayan pagado la nómina de enero sin la subida, en febrero se la tendrán que sumar. Calculan que van a beneficiar a casi 2.300.000 personas y sobre todo mujeres y jóvenes. De hecho, el 57% de las nóminas que se van a ver aumentadas tienen nombre de mujer frente a un 42% de hombres. Y esta subida, como las anteriores, recorta también la brecha de género porque, como comentamos, ayuda a subir el salario sobre todo de las mujeres, que son las que cobran menos. Los sindicatos, los únicos que han firmado el acuerdo, recordamos que los empresarios no han ido ni siquiera a la reunión, los sindicatos están contentos, han tildado el acuerdo de histórico, pero no están satisfechos. Dicen que hay que seguir subiendo salarios porque además esta subida no llega al 60% del salario medio, que es lo que manda la Carta Social Europea, y que hoy no han hablado de eso, pero no descartan que si los precios siguen altos, pedir que se revise este salario mínimo en 6 meses, como también se indicó en el informe de los expertos, Javier. Esto ahora mismo es un 8% más. La verdad es que desde prácticamente el año 2019 las subidas han sido muy sostenidas y muy constantes. En 2018 teníamos un salario mínimo interprofesional de 735 euros. Y desde entonces nos fuimos a 900 y esto ha seguido subiendo. Hoy la vicepresidenta hacía el balance acumulado. Yolanda Díaz decía: Este acuerdo es importantísimo porque, fíjense, hemos subido en el día de hoy 344 euros el salario mínimo interprofesional, que supone el incremento del 47% del salario mínimo interprofesional desde que llegamos al gobierno. Y año a año, efectivamente, ese salario ha ido subiendo de manera muy considerable. En el año 2018, ya digo, 735 euros y entonces se saltaba de una sola tacada a 900. Es la mayor subida que se produce en el salario mínimo interprofesional desde el año 1977. Supone un incremento del 22,3% y beneficia a cerca de 2.500.000 y después trabajadores. 950. Para subir el salario mínimo interprofesional este año, el año 2020, en 950 euros. Hemos alcanzado y subidas posteriores tripartito para subir el salario mínimo interprofesional este año a 1.000 euros. Les anuncio que han terminado vamos a aprobar hoy una así. nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado. Estas son las cifras y el recorrido. Esto es lo que hoy hemos visto en el Congreso. Y a partir de aquí hay 2 claves de lectura. La primera, la de el fondo de la subida, quién y a quién va a beneficiar. Y la segunda, las formas de esta subida. En el fondo de la subida, el impacto, ya lo estamos diciendo, es fundamentalmente para mujeres y jóvenes. De hecho, hay mujeres, jóvenes y un sector especialmente señalado, y ese sector es el de la agricultura, donde prácticamente el 47% de los que trabajan en ese sector, agricultura, cobran el salario mínimo interprofesional. Prácticamente 1 de cada 2 trabajadores del campo va a ver cómo su salario sube un 8% en este año en el que los precios han subido un 8%. Así que hay
un sector, insisto, agricultura, y hay un rostro, mujer y joven. Tienes que elegir entre tener tu propia casa o tener vida, porque las dos cosas con 800 y pico euros no lo haces. Que los 80 euros, que a priori no supone nada, pues hombre, en un salario así... La subida del SMI no me supone una mejora. Me supone una menor pérdida ante la subida de la luz, la comida o el alquiler. La subida del salario mínimo interprofesional es absolutamente necesaria. Concretamente, en mi sector, el convenio lleva sin actualizarse desde mayo del 2011, esa última publicación. Las tablas salariales... Hay un sector, además de la agricultura, que es este que escuchamos, el sector servicios, donde el 14% de los afectados van a ver cómo sube el salario mínimo. 14% de los camareros, empleados en sector servicios, cobran lo mínimo que se puede cobrar. No irte a un piso sola, pero sí a compartirlo, porque con La subida es buena, por supuesto, pero necesitamos más subidas y continuadas para compensar toda la capacidad adquisitiva que hemos ido perdiendo durante estos años atrás. Si yo tengo 80 euros más, pues puedo comprarme un libro más o un jersey, o puedo salir una noche más a cenar o a comer. Entonces, al final, creo que todo reactiva la economía. Ese es el gran argumento económico contra quienes dicen el salario mínimo, que sube y sube tanto, daña la competitividad. Cuando alguien cobra lo mínimo y recibe un poco más, eso se va directamente a consumo. Eso no es ahorro embalsado, eso no es dinero ocioso. Es dinero que va directamente a comprar barras de pan. Así que el Ejecutivo razona esto. Se sube el salario mínimo y se inyecta actividad en la economía. Y este es el reparto, ya digo, en sectores y por tramos de población: mujeres, jóvenes, agricultura y servicios. Pero hay un impacto regional que llama todavía más la atención, y es que 2 autonomías van a ver subir salarios a sus trabajadores. En Andalucía, el 18,8% de los trabajadores cobra el salario mínimo interprofesional. 18,8 significa 1 de cada 5 andaluces cobra el salario mínimo interprofesional. En Madrid es el 12%, 1 de cada 10. Y esas 2 autonomías son fundamentalmente el grueso que va a recibir la subida del salario mínimo. De hecho, la mayor incidencia del salario mínimo se observa en Andalucía, en Canarias, en Murcia y en Extremadura. Esas 4 comunidades suman el 36% de los beneficiarios de la subida, y si se añaden Cataluña, Andalucía y Madrid, son el 50%. Este es el reparto regional y este el fondo de la medida. Les decía, hay 2 planos de lectura, uno es fondo, el otro es las formas de esta subida. Y esto se ha hecho sin la patronal, sin la COE, que hoy ha decidido no acudir a la reunión. Ir a una mesa donde no sabemos qué se nos va a decir y lo que igual solo se quiere es la foto, pues sinceramente pues el gobierno tiene la facultad de plantear ese salario mínimo y por tanto, bueno, pues ya está. Es decir, muchas veces no se ha ido a este tema y es exactamente la conclusión que hemos sacado. Es Antonio Garamendi, el presidente de la COE. Su vicepresidente, Lorenzo Amor, criticaba esta subida, decía. Que han llegado a un acuerdo, efectivamente, para subir el salario mínimo a 1.080 euros, un 8%. Oiga, si tan bueno es para el país subir un 8% el salario mínimo, ¿por qué no ha subido el sueldo de los funcionarios un 8%? La pregunta es legítima, pero plantea una repregunta. ¿La COE está en contra de subir el SMI o está a favor de subir el SMI y todos los demás salarios? En fin, hoy la posición de la COE está siendo resbaladiza y sobre todo está siendo muy compleja de defender, porque hemos escuchado a la patronal decir no a esta subida del SMI, pero no todos los patronos están en contra de subir el SMI. De hecho, hemos hablado con los empresarios que defienden esta subida. Y hay unos cuantos. Han hablado con ellos Elsa Llorente. Hay que pagar a las personas también para que puedan vivir, ¿no? Estamos en un momento en que los alquileres, la subida de los precios, todo lo que tiene que ver con esa vida, ¿no? Con lo cotidiano de la vida, pues es bastante cara. Es muy difícil mantener un nivel de vida normal con el salario mínimo interprofesional. Es la declaración de intenciones de un empresario. Miguel Ángel tiene una compañía de marketing y emplea a 8 personas. Hombre, para nosotros es importante que los trabajadores estén contentos, ¿no? Y entendemos que siempre, pues para poder captar el talento, para tener a la gente
pagada en función al buen trabajo que realizan, pues es muy importante estar siempre por encima de ese salario mínimo interprofesional, como es lógico, ¿no? Una encuesta de la Unión de Pequeños Trabajadores Autónomos refleja que 8 de cada 10 autónomos con asalariados ya pagan sueldos por encima del salario mínimo y si los trabajadores cobran más, gastan más. Eduardo Abad es presidente de UPTA. A mayor capacidad de compra, es decir, poder aumentar el gasto que pueden realizar en nuestros pequeños establecimientos, significará mejorar la economía en conjunto de todo el país. Aunque haya empresarios que no opinan lo mismo. Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE. Es inviable seguir aumentando más los costes laborales, los costes energéticos, los costes de producción, los costes financieros. Estamos poniendo en serio riesgo la viabilidad de muchas actividades. Miguel Ángel lleva con su agencia subiendo salarios más de 20 años. Si una empresa tiene problemas en pagar ese salario a sus trabajadores, lo que debería de replantearse es el negocio que tiene, ¿no? Y ver cómo puede cambiar las expectativas de negocio para por lo menos poder pagar unos sueldos dignos. Porque para Miguel Ángel pagar bien a los que trabajan porque su negocio funcione no es una obligación. Salario mínimo es un tema que, las empresas deberían planteárselo más que como una obligación, como una devoción dentro de ellas, porque si no tienen contentos a sus trabajadores, pues obviamente va a ser difícil que crezcan. Según estos empresarios, solo se trata de repartir mejor. Necesitan hacer una reflexión esos empresarios si de verdad quieren que nuestro país crezca económicamente. Y esa reflexión se llama redistribución de la riqueza. Para que los márgenes empresariales se reflejen también en los salarios más bajos. Esta es, como ven, algo más compleja que una declaración de 2 líneas, la situación dentro del empresariado. Leída, leamos la de los trabajadores. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Pepe Álvarez, UGT, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lo valoran ustedes, Unai? Bueno, pues de forma muy positiva. Yo creo que es una subida importante y que consolida un proceso que parte del año 2017-2018, que ha subido un 52% del SMI, que era un salario muy bajo, que sigue siendo prácticamente un salario de subsistencia, pero que impulsa de una forma muy importante los sueldos de la gente que menos gana y que con estos niveles de inflación directamente no podía llegar o no puede llegar a fin de mes. Y por tanto, pues creemos que es una noticia muy positiva, como bien habéis explicado, además, con una afectación fundamentalmente o de forma mayoritaria a mujeres, jóvenes, personas que trabajan en el sector agrario y de servicios y personas que tienen contratos temporales, es decir, la gente todavía más precaria, ¿no? Por tanto, lo valoramos de forma positiva. Pepe Álvarez. Bueno, la valoración es obviamente positiva. Creo que estamos en la senda de repartir la riqueza que se está generando en nuestro país. Nuestro país es un país que los excedentes empresariales están creciendo y en consecuencia los trabajadores y las trabajadoras tienen que tener parte de esos recursos, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que el salario mínimo, sobre todo lo que viene es a ayudar a aquellas personas pues que están en una situación peor. Viene a ser un elemento clave para la lucha contra la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Creo que ahí nos va a ayudar a avanzar en la brecha salarial. Es una medida extraordinariamente positiva, como habéis dicho, desde el punto de vista económico. Este dinero va a ir directamente a la vena del consumo y, por tanto, va a ayudar al crecimiento de la economía. Y, por otra parte, creo que va en la línea de lo que está ocurriendo en los países de la Unión Europea. Nosotros no somos una isla, tenemos un salario mínimo muy bajo en relación al que tiene Francia, Alemania, Países Bajos, y todos estos países van a aumentos de salario mínimo por arriba del 10%. Permítanme que les traslade el argumento de la otra parte, a los dos. Lo que dice la patronal es: oiga, esto se ha cocinado con los sindicatos, no se ha contado con nosotros ni con los costes empresariales, no nos vamos ni a personar. ¿Para qué si esto lo negocian Yolanda Díaz, Unai Sordo y Pepe Álvarez? Bueno, el gobierno nos reunió en una mesa donde las partes pusimos nuestras propuestas y hoy teníamos una segunda reunión donde tendríamos que haber acabado de definir esta negociación.
COE no ha querido acudir, lo que a mí sinceramente me parece un despropósito, porque claro que COE está en su derecho de no acordar, pero yo no entiendo que se borren de una reunión, ¿no? Pero yo haría una lectura más amplia, ¿no? Yo me plantearía qué modelo de empresa y de competitividad tiene en la cabeza una patronal a la que pagar un salario de 1.080 euros le parece algo denunciable o algo criticable, ¿no? ¿Y qué credibilidad tienen los acuerdos que hace COE cuando en el año 2018 firmamos un acuerdo para que en España ningún convenio colectivo recogiera salarios inferiores a 14.000 euros anuales para el año 2020, es decir, hace ya 3 años, ¿no? Bueno, si en su día firmaron eso, ¿cómo ahora se puede renegar de una subida hasta los 1.080 euros, que, insisto, es un salario apenas de supervivencia y que a mucha gente, como tenga que pagar una hipoteca o tenga que pagar un alquiler un poco alto, apenas le da para llenar la cesta de la compra, ¿no? Yo creo que hay que plantearles a los empresarios y empresarias de este país qué modelo de competencia y qué modelo de empresa tienen en la cabeza si creen que no se pueden pagar salarios de poco más de 1.000 euros en el año 2023 del siglo XXI, ¿no? ¿Puede dañar esto la negociación de convenios en el futuro? Que el Gobierno y ustedes hayan pactado sin la COE las subidas de salarios mínimos. ¿Puede dañar la negociación salarial en convenios a partir de ahora, Pepe Álvarez? No, yo creo que todo lo contrario. La subida del salario mínimo lo que viene es a situar la necesidad de que se reactive la negociación de los convenios colectivos, porque si afecta a más de 2,5 millones de trabajadoras y trabajadores en nuestro país es como consecuencia de la incapacidad de la patronal para poder resolverlo por la vía de la negociación de los convenios. Efectivamente, si hace 3 años hubiéramos puesto el salario mínimo convenio en 1.000 euros, hoy los 1.080, en lugar de afectar a más de 2,5 millones de personas, pues estaría afectando a 300 o 400.000. Sinceramente, yo creo que la patronal da excusas de mal pagador. Me parece, además, de una cierta irresponsabilidad institucional no participar en las negociaciones. ¿Cómo se puede decir que se ha guisado al margen de ellos? Ellos son los que no han querido estar, en todo caso, en las negociaciones. No ha habido más negociaciones que las que han sido convocadas la COE y las organizaciones sindicales. Ahora nosotros hemos ido a negociar con el Gobierno con voluntad de acuerdo y, sobre todo, también los empresarios tienen que ser conscientes que los ciudadanos de este país, cuando votan en unas elecciones, votan compromisos políticos de los partidos que se presentan, y este Gobierno, y en ese sentido el Gobierno solo ha hecho que cumplir, tiene el compromiso de llegar al 60% del salario medio en el año 23. Eso le iba a preguntar. ¿Esto ha terminado aquí? ¿Esta subida es la última subida o todavía hay que subir más? No, bueno, yo creo que en todo caso está en la senda. El informe de los expertos situaba esta franja entre los 49 y los 82 euros en relación al año 22, estamos hablando del salario del 23, y después también hay debate en relación con la fórmula, pero en todo caso la directiva europea habla del 70% como suelo, no como techo. Yo creo sinceramente que el salario mínimo, como ocurre en Alemania o como ocurre en Francia, va a continuar subiendo. Hay un compromiso electoral del gobierno alemán de subirlo un 25% en esta legislatura, y nadie se rasga las vestiduras, ni a las patronales se les ocurre no sentarse en la mesa de negociación, ¿no? Unai Sordo, ¿dónde debe de estar ese techo o el próximo escalón? 1.080 ahora, ¿dónde más? Yo creo que aquí hay que hacer 2 reflexiones. Primero, que esta cuantía yo creo que sí está en el rango de lo que podemos entender por el 60% de la media salarial, aunque bien es verdad que los datos, lógicamente, no son los últimos, no son los del año 2022, siempre hay una cierta desactualización, y lo que tiene que hacerse es corresponder el criterio a largo plazo para que siempre el salario mínimo esté al menos en ese 60% de la media salarial. Y una segunda reflexión: España tiene un buen sistema de negociación colectiva, y yo suscribo la reflexión que hacíamos tanto Pepe como yo hace un momento, ¿no? Si en España los convenios colectivos estuvieran subiendo como tendrían que subir en función de los datos de inflación, y si COE hubiera cumplido sus compromisos en el último acuerdo de negociación colectiva que firmamos en el año 2018,
la subida del SMI prácticamente sería marginal, porque afectaría a un número limitado de trabajadores, ya que los convenios serían los que marcaran esos salarios mínimos de convenio, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata es de reforzar la negociación colectiva, lo que se trata es de reforzar la actualización de los convenios colectivos para que así los convenios no se decreten tanto por los salarios por el boletín oficial del Estado como por la autonomía que tenemos las partes en la negociación colectiva. Pero para eso hay que ser corresponsables y no se puede estar regateando subidas cuando la inflación media ha sido del 8 y pico % y cuando los excedentes de las empresas se han situado, según datos de la agencia tributaria, por encima del 10%. Es decir, cuando la inflación en España en gran parte es consecuencia de la imputación de los costes internacionales a los precios al consumo por parte de las empresas para salvaguardar sus excedentes y sus beneficios. Y esto hay que combatirlo con los salarios, o si no, pues tendremos que seguir apretando en el salario mínimo interprofesional, claro. Pues Unai Sordo, Pepe Álvarez, secretarios generales de Comisiones Obreras, UGT, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego, buenas noches. Ahora mismo esto es lo que tenemos y hay una comparación internacional que todavía merece una lectura más, porque es verdad que España sube hasta ahora un 46% su salario mínimo, 46% en los últimos 5 años. Pero insisto, esa no es la excepción, de hecho es la norma. Bulgaria lo ha subido un 52%. Chequia un 53%, lo ha subido un 110% Lituania, lo ha subido un 55% Polonia, lo ha subido un 31% Portugal. La lista es interminable. Muchísimos países están haciendo todo esto, no países aislados. En Alemania, der Mindestlohn ist zum 1. Oktober auf 12 € pro Stunde angehoben worden. En Alemania la subida es del 32% y hay un compromiso de que suba un 25% más. Y en Polonia, ese 55% de subida es algo que todavía ha de ir a más según compromiso del gobierno. Así que hoy, subida del salario mínimo, la cuestión es si esta es estación de término o si viene más por delante. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.